RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Corporación Multimedia del Diario, en este su espacio La Juventud Tiene la Palabra, un espacio de añoranza para mi persona, porque Gilmar me ha pedido el día de hoy poder reemplazarlo a unos días. Está un tanto ocupado en sus labores empresariales y él pues le acompaña a través de la señal 45 en la señal abierta y cable 91 de Movistar. En este horario, La Juventud Tiene la Palabra. Yo soy David Jiménez y vamos a intentar pues dialogar junto a usted y con un invitado del día de hoy. Él tiene formación socialista, formación en Derecho y tiene un muy buen lúcido comentario respecto de lo que sucede en el ámbito regional y local. Y por qué también no decirlo en el ámbito nacional. Hay muchas cosas que analizar el día de hoy. Usted ya está aquí en la sintonía de RTV El Diario. Hoy el Perú amaneció consternado, pues un poco más de las 2 de la mañana asesinaron a una menor de 12 años en el Agustino, en Lima. ¿Y cómo fue? Pues lanzaron una granada de guerra, estas granadas que se vienen encontrando últimamente en toda la capital de la República, en parte del norte del país, y las cuales esperamos no lleguen aquí al sur del mismo, y menos en el Cusco. Pues falleció esta menor de edad que pudo ser su hija, mi hermana, mi hija, en fin. Lamentamos mucho que la seguridad ciudadana se le haya escapado de las manos al gobierno de turno, al gobierno a la cabeza de Ollanta Humala, y que deja pues no solamente un mal precedente en un gobierno democrático, sino también que deja una papa caliente para el próximo gobierno nacional. Que ya falta muy poco para que las elecciones se convoquen y pues los candidatos empiezan a ofrecer el oro y el moro, intentando convencernos que ellos tienen la solución para combatir la inseguridad ciudadana. Se encuentran todos los días granadas por aquí y por allá. Pregunto, ¿esto podría llegar al Cusco? Y también una pregunta nacional, ¿cuál es en realidad la problemática? ¿La problemática es una omisión, un descuido, o simplemente estamos hablando que ya la inseguridad ciudadana, las bandas delincuenciales, los extorsionadores, estamos hablando de estas bandas tales como los norteños y más, ya le ganaron la guerra o la batalla a los efectivos del orden? ¿Ya ganaron? Honestamente, desde mi punto de vista, y siempre lo hemos tratado aquí, es un tema netamente político. Pasa por voluntad política, pasa porque las autoridades electas en el ámbito nacional, regional y local puedan abiertamente tener una política con contundencia para combatirla. Por ejemplo, aquí en el Cusco, ¿quién es el presidente del Comité de Seguridad Ciudadana? Pues en la provincia es el alcalde Carlos Moscoso. ¿Quién es el presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana? ¿Acaso no es el gobernador regional Edwin Licona? Y lo propio con los demás alcaldes, también el tema de defensa civil, ahora que está en boca de todos, los efectos colaterales que podrían tener el fenómeno del Niño. En fin, todo esto pasa por una neta voluntad política. Si nuestras autoridades electas no se ajustan los pantalones, no toman esta decisión firme de combatir con esta lacra, la Policía Nacional del Perú se va a quedar sola y su trabajo no va a ser suficiente. Va a ser un tanto cojo, un tanto débil, porque
no podemos, así como hay policía corrupta, hay policía para destacar. Muy buenos efectivos policiales que hacen investigación, que ponen el pecho por su institución y que tienen algunos logros, ¿no? Logros interesantes, pero esto es un hecho aislado. ¿Cuál sería el sistema que combata la inseguridad ciudadana? ¿El fujimorismo, dicen algunos? Sí, pues, hacen una lógica simple, como el fujimorismo venció el terrorismo, entre comillas, pues ellos tienen la capacidad para vencer la inseguridad ciudadana. ¿Usted lo cree? Yo no. El APRA, un eventual gobierno del APRA, a la cabeza del gordo Alan García Pérez, ¿ustedes creen? Honestamente lo dudo mucho, porque con ellos esto fue incrementando. Por otro lado, un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal abiertamente asumido, como el de Pedro Pablo Kuczynski, pues combatirá la delincuencia. Podremos decir que tenemos garantizada la derrota de estos malos ciudadanos, malos elementos de nuestra sociedad peruana. Son preguntas que empiezan a flotar y que debemos resolver, y que nuestras autoridades tienen que hacer un mea culpa, replantear las cosas y empezar a trabajar, porque de lo contrario nos van a encontrar con los pantalones abajo. Y así, en esa situación, como la menor que hoy falleció, una hermana peruana, una hermana nuestra, menor de edad, 12 años, que repito, pudo haber sido su familiar, su hija, su hermana, y la mía también. En cualquier momento le puede pasar a usted, amigo, o a nuestros familiares. Ya en el ámbito regional, pues a través de la Corporación Multimedia del Diario siempre hemos estado muy atentos desde el primer día de mando de Edwin Licona respecto del Hospital Antonio Lorena. Y aquí lo dijimos, es un tema de incapacidad, por un lado, de saber concluir, negociar la culminación del Hospital Antonio Lorena, pero también incapacidad de no tener esa fuerza, ese empuje de denunciar a las autoridades anteriores, llámese Coco Acurio y llámese René Concha, por sobre todo este último, ¿no? René Concha, de quien se decía mucho y se vinculaba a Edwin Licona como su padrino y como el que prácticamente le puso toda la logística del gobierno regional, ¿no? Lo patrocinó, en fin, eso es lo que se decía una y otra vez, pues ha quedado al parecer casi demostrado, pues muchos funcionarios o exfuncionarios ahora pues merodean y trabajan, ¿no? Como Alanya, que ahora es el director del Plan Copesco, ¿no? Y ahora otra vez Licona lo ratifica, y así muchos otros, ¿no? El mismo Isaías Atencio, su hermano Isaías Atencio, que trabaja en el Lima, y muchos personajes siniestros que aparecen alrededor de Edwin Licona, y que nos ha quedado muy claro que el problema al 9º mes de la gestión de Edwin Licona en el 2015, pues el problema del Antonio Lorena, de este hospital tan ansiado, del cual se decía pues el hospital de los pobres, hoy prácticamente es una bofetada a la pobreza. Vamos a llegar a superar, y esto grábelos usted, vamos a superar los 500 millones de nuevos soles. Repito, vamos a superar los 500 millones de nuevos soles. Y para colmo, ¿no? Los planos de este nosocomio, pues habrían sido plagiados de una obra, de un hospital en la hermana región, allá en Moyobamba. Pues esto es de locos. Entonces, ¿para qué pagábamos el expediente técnico? ¿Para qué pagábamos tanto arbitraje, tanta adenda? ¿Por qué tanto enfocarse en retirar dinero de las arcas del gobierno regional para que esto sea una realidad en los gobiernos anteriores y ahora en unos supuestos arbitrajes que solamente perjudican, retrasan, postergan la calidad de la salud en el Cusco? También ha quedado demostrado, como aquí lo analizamos a través de todas las plataformas y los distintos programas de la Corporación Multimedia del Diario, la OCE ha sido muy clara, muy contundente al cuestionar, pues, ¿no?, la declaratoria de emergencia, ¿no? Parece ser pues que el Ejecutivo Regional hizo meter la pata
al Consejo Regional, pues no se puede declarar en emergencia una obra en construcción. Y aquí lo dijimos una y otra vez, hasta el cansancio. Pero no, aquí yo quiero ser frontal. He sido totalmente crítico, ácido con el Ejecutivo Regional, con el incapaz profesor de Academia Edwin Licona, actual gobernador regional, pero también aquí hay que darle una bofetada y un remesón a los consejeros regionales. Señores, lean un poquito más, aunque sea coquito, ¿no? Aunque sea, pues lean el Trome, algunas calatas por ahí, pero lean algo. Por Dios, son unos ignorantes, toditos ustedes, nadie se salva. ¿Cómo es posible que hayan metido la pata al respecto? Aquí habiendo nosotros advertido esta situación. ¿Cómo es posible que ustedes, señores consejeros regionales, hayan aprobado esta declaratoria de emergencia, incluido mucha gente felona del APUA, este movimiento político regional que deja mucho que desear ahora, más allá de quién lo pueda liderar o no? Yo no creo que esté en este momento a la cabeza de Benicio Ríos, porque él pues es una persona que tiene sus problemas y que está intentando resolverlos, buscando su inocencia, está ahí. Ahora, ¿quiénes son las autoridades electas? ¿Quiénes son los responsables políticamente hablando? Pues Víctor Vargas Santander, Alex Curi, ¿no? Kelly Farfán. Y si continúo mencionando, vamos a darnos cuenta que el APU tiene una fortaleza política, tiene la gran mayoría en el legislativo regional, ¿no? O son muy ignorantes, o son muy corruptos, o son muy idiotas, o son muy miserables. No queda otra. No queda otra. O les han roto la mano a los consejeros regionales, ¿no? O por otro lado, son una tira de incapaces al igual que su jefe, Edwin Licona. No queda otra, porque es una decepción completa. Nadie nos puede salvar en la gestión regional actual, ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Entonces, ¿qué nos espera en el Cusco? Un error garrafal en el Hospital Antonio Lorena, un error garrafal en muchos otros temas, como por ejemplo el manejo preventivo del fenómeno del niño. Hasta ahora nadie dice esta boca es mía. ¿Por qué está tan callado Alex Curi? Pregunto, señor Alex Curi, ¿usted por qué está tan callado? ¿No será que ha recibido algo de dinero? No sé, yo pregunto, a mí no me consta, pero pregunto, ¿le han roto la mano? Señor Alex Curi, ¿no será que usted pues le están favoreciendo algunos proyectos? Por ahí dicen que usted quiere ser alcalde de la convención y que pues tiene que estar, se dice, ¿no? Desmiéntalo, venga y conversemos. Se dice que usted quiere ser alcalde de la convención, pues de todas maneras necesita estar casado con el gobierno, ¿no? Necesitaría estar casado con el gobierno. Y lo propio, con Víctor Vargas Santander, un funcionario público sancionado, descalificado en la vía administrativa, lamentablemente para nosotros, porque nos hubiese gustado que sea una sentencia firme y así pues no tenerlo a Víctor Vargas Santander como consejero regional y representante de todos los cusqueños en el legislativo, y otros, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que han puesto alguna cuota de poder, algunos trabajitos por ahí? Ese es el problema. Estamos como estamos, se ríen en nuestra cara, vienen los brasileros de OAS, viene Cecel, ¿no? Y vienen muchos otros impresentables, se roban nuestro dinero, se lo llevan, dejan una mala obra, ¿no? Porque aquí ya ni siquiera funciona ese dicho, esa mala frase, ¿no? Infortuita frase, roba pero hace obra. Aquí roban y ni obra hacen, ¿no? Entonces, por Dios, se siguen burlando en nuestra cara. Esos y otros temas más tenemos que empezar a analizar y sobre todo encarar a nuestros consejeros regionales, porque ellos han sido llamados, electos precisamente para legislar, fiscalizar y representarnos pues en el Consejo Regional, y lamentablemente no vemos nada de nada. Una tira de levantamanos. Parece ser que se han contagiado de Carlos Moscoso y todo el Consejo de Regidores Municipales. Estamos con Edward Johan Martínez Segarra. Vamos a conversar también con él, repito, en el ámbito nacional, regional y local. Edward, ¿cómo estás? Muy bien, David, yo siempre encantado de asistir a tus invitaciones y de tratar esos temas de mucha importancia para la región, temas de relevancia nacional y locales, ¿no?
Empezaremos por la primera introducción. Nosotros ya hemos ido concibiendo a la inseguridad ciudadana como un cáncer que se tiene que extirpar. Pero ¿cómo extirpamos este cáncer si no existen políticas de criminalidad eficientes, eficaces, que reduzcan los índices de criminalidad? Nosotros sabemos muy bien, por la formación en derecho que tenemos, que la delincuencia es el reflejo de la sociedad, David. Cuanto más cruel es tu delincuencia, más cruel es tu sociedad. No olvidemos que en Brasil, uno de los más peligrosos delincuentes, en Sao Paulo, fue invitado al Congreso de Brasil para pedirle soluciones de criminalidad a él. Y él lo que les respondió al asistir al Congreso fue esto: qué injusta es la vida. Yo aquí, ustedes me traen aquí y ustedes deberían estar allá. Ahora, tú has dicho algo muy importante dentro de la sociología, ¿no? La crueldad de la sociedad y sus efectos colaterales, hablando de la delincuencia. ¿Por qué la sociedad peruana es cruel? David, nosotros venimos en el transcurso de la historia peruana, nosotros hemos sufrido la represión más cruel del mundo, y eso se ha ido clavando en el ADN del peruano. Nosotros cuando repelemos, cuando vemos estos movimientos, chapa tu choro y déjalo paralítico, simplemente a lo que estamos asistiendo es a la derrota del derecho. Y el derecho, ¿desde cuándo existe el derecho? Epicuro afirma que el derecho existe desde el siglo III a.C. Cuando los hombres firman un pacto, el pacto de no agresión entre tribus. O sea, ¿qué sería el coger tú a un choro y el ajusticiarlo, al tomar justicia por mano propia? Pero eso también, si nos vamos al ámbito religioso, teológico, esto nace también pues con el ojo a ojo, diente por diente, claro, ¿no? En la ley del talión. En la ley del talión, y con Moisés, cuando se va a recibir las tablas de la ley, en fin, y viene y organiza a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, claro, a los diáconos y a los presbíteros. Pero en fin, David, más allá del derecho, Johan, para aterrizar en una propuesta. El derecho, si asistimos a una propuesta, esa propuesta es legislativa, obvio, es una norma jurídica. Estamos asistiendo a una salida del derecho, o sea, a un regulador, algo que controle de verdad más leyes de las personas o mejora de leyes. Yo creo que es la aplicación de las leyes, pero en estricto. Entonces ya no tendríamos que hablar tanto de un tema legislativo, sino del recurso humano. Claro, acá existe la falencia en dos sentidos. Los aplicadores de las normas. Mira, nosotros hemos ido creciendo tanto a nivel de Latinoamérica que el crecimiento económico, ¿de qué nos ha servido si genera más inseguridad? Porque lo que ha hecho el Estado es fortalecer empresas del comercio y empresas tributarias. Pero ¿qué hemos dejado de lado? El Poder Judicial y la policía. Dime, ¿cómo crees que la policía quiere que esclarezca un delito, un crimen? Llámese cualquier delito, cualquier acción dolosa, antijurídica, culpable, tipificada en el Código Penal, si no cuenta con los recursos, con los instrumentos, no tiene un equipo de criminalidad idóneo. Ya, pero estamos hablando dentro del campo técnico. Claro. De presupuesto, de recurso humano calificado, preparado. Logístico. Recursos humanos y cuestiones tecnológicas. Correcto. Ya, pero ¿y dónde queda la decisión política? Porque no me vas a decir que Ollanta Humala ha tenido pues toda la voluntad política, al contrario, ¿no? Él empezó bien como presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, ¿no? De Seguridad Nacional, perdón, y se dio cuenta que era una papa caliente y lo dejó al premier y se fue. Es que, David, cuando delegamos responsabilidades, lo único que demostramos es incapacidad. Y hoy por hoy hay que ver que la mediocridad se ha vuelto en una gripe psicosocial. Por eso es que al último comentario que haces, cuando los consejeros regionales no efectúan bien su trabajo, simplemente estamos asistiendo ante una mediocridad psicosocial. Yo no quiero llamar que somos ignorantes, todos somos ignorantes porque ignoramos algo. Correcto. Pero si ignoras algo, acudes a un técnico, acudes a un especialista. Y esa potestad te da el cargo que tú usas, porque cuentas con los técnicos. ¿Dónde están los técnicos del gobierno regional en todo caso? Si tú desconoces un tema legal, ¿qué haces? Asistes ahí. Pero yo ahí discrepo un poco contigo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestra democracia todavía es adolescente, una democracia puber, ¿no? Que está viviendo lo mejor de su pubertad. Eres optimista, David, al calificar. Yo creo que tenemos una democracia embrionaria. Infantil, casi infantil. No, embrionaria. Pero ya, vamos al tema de la ignorancia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos presa fácil por no tener una alta calidad educativa, somos presa muy fácil de cualquier líder estrafalario que venga
a darnos un floro barato y luego lo elegimos tan solo porque nos hizo escuchar lo que nosotros queríamos escuchar. Esto fue Ollanta Humala. Tanto así somos presa fácil que hasta García se ha dado el lujo de ser presidente otra vez y ahora está a punto quizá de volver a hacerlo. Entonces nuestra educación, nuestra falta de cultura democrática, política, nos tiene vacíos, huecos, enclenques y no nos permite elegir bien. Entonces cuando tú dices, ya, todos somos ignorantes, correcto, somos muy ignorantes en muchas materias, pero las autoridades que nos eligen deberían ser muy preparadas. Hay excepciones, por eso, por ejemplo, en Bolivia, no tenemos a un profesional como presidente de la República, pero es un hombre apasionado, que como tú bien lo has dicho, se ha rodeado de muy buenos técnicos como García Lindera y otros, pero ese no es el ideal, ese no es el paradigma a seguir. Necesitamos tener líderes políticos con suma preparación profesional y por sobre todo en gestión pública, porque yo ya he afirmado, y lo vuelvo a decir, la incapacidad precede a la corrupción. Si tú eres incapaz, viene alguien, un asesor, un asesor como Vladimiro Montesinos, que sabía más que Fujimori, se lo capturó, se lo comió con todo y zapatos, como dicen los muchachos. Y te vuelves un ser manipulable. Y mejoró hasta la corrupción, la mejoró. Entonces, ¿cómo hacer de que estos... Cuando hay modelos, estos son modelos, lo de Bolivia, lo de Ecuador, son modelos, lo de Uruguay, son modelos. Y transiciones también. Pero estos modelos deben motivarte a ti, no a copiar, sino motivarte como político a superarlos, no a copiar. O sea, lo que tú tienes que hacer es saludar los buenos gestos. Mira, el día lunes, David, algo histórico. El presidente boliviano Evo Morales aumenta su presupuesto de educación al 14%. 14%, sí. O sea, lo incrementó en $2.000 millones su presupuesto. Está segundo en Latinoamérica después de Cuba. Claro, o sea, eso es un logro espectacular. Nosotros, ¿cuánto de presupuesto tenemos en educación? 3.5. David, eso es un insulto. Si antes nosotros queríamos disimular el no ser últimos, pues hoy lo somos. Y duele, o sea, duele decirlo cuando tú sientes la pasión amas tu tierra. Y uno solo ama lo que conoce. Ahí volvemos al conocimiento. ¿Y cuándo conoces? Cuando lees, cuando estudias, cuando revisas, cuando escudriñas y libros. También cuando te codeas con la gente, con tu pueblo. O sea, no vas a venir desde Francia como García para lanzarte como candidato, ganar las elecciones y te sientes más peruano que muchos que siembran su papa y pastean sus cabras. Y pasado 10 o como años, Verónica Mendoza. Bueno, pasado 10 años, David, él es el capo de las prescripciones en el Perú, es Alan García. O sea, lo de Verónica, ella asegura que es una herencia de su madre, y nosotros sabemos que existen dos tipos de nacionalidad. O sea, uno es en el terreno que naces, Yud Sanguini y Yutsoli. Yutsoli es donde naces y el Yud Sanguino es de donde, o sea, donde nací, o sea, tu sangre, de los padres, ¿no? Pero mira, David, el punto acá es que cuando venimos o cuando la gente quiere escuchar un discurso facilista, el que lo propaga, por supuesto, PPK, Alan y Keiko, que Keiko venga o que el fujimorismo venga y nos diga que ha derrotado al terrorismo, no, eso es mentira. Al terrorismo lo derrotaron las rondas campesinas. A nosotros no nos engañan, David. Cuando capturaron a Abimael Guzmán, el señor Fujimori estaba de vacaciones en una playa. Es más, que él odia tanto a Ketil Vidal que después no lo condecoró. ¿Qué hizo? Lo sacó a los 6 meses de la captura. ¿Por qué? Porque no lo capturó en su presencia. Pero, Edward, estamos entrando a una nueva contradicción y hay que analizar esto, ¿no? Tú nos dices que no fue ni García en los últimos años de su gobierno del 85 al 90, ni Fujimori en sus primeros años, quienes vencieron al terrorismo, porque si fue el Estado, no lo hizo Fujimori solo, ni tampoco García solo. Fue una transición de alguna política o de alguna visión técnica de parte de las Fuerzas Armadas. Y si no lo hicieron estos, pues lo hicieron las rondas campesinas, como tú lo has dicho. ¿Habrán sido las rondas campesinas esta campaña Chapa tu terrorista y déjalo paralítico de su tiempo, en esa temporada? ¿Qué contradicción encontrar ahora con que el poder lo tiene el ciudadano? Con que hay que darle esa responsabilidad de vencer una guerra social, ¿no? Antes fue el terrorismo, hoy es la delincuencia. No, David, ¿lo tiene el ciudadano o qué? Creo que lo estamos entendiendo mal. Yo en un artículo que escribo acerca de la derrota del derecho, yo concluyo con esto. Admitir que el ciudadano tiene la respuesta en sus manos simplemente es decir que Sendero Luminoso
tenía la fórmula del éxito, la fórmula para eliminar. ¿Por qué? ¿Quién propugnaba el ajusticiamiento social? Porque estaba focalizado en ellos. Claro, ¿y bajo qué lógica nace el chapa tu chorro y déjalo paralítico? Bajo la lógica del ajusticiamiento social, y no al revés. Lo que hace el grupo de Quetín Vidal, el GEIN, en ese momento cuando capturan a la cúpula de Sendero Luminoso, es descabezar a Sendero Luminoso. Pero eso Sendero no eran ellos, Sendero eran todos sus militantes fanáticos, los fanáticos que estaban aún en reserva, por así decirlo. A ellos se encarga de contrarrestar las rondas campesinas. O sea, no hay que confundir eso. La derrota principal lo dieron las rondas campesinas. Ya, ok, entonces tenemos dos escenarios distintos en que el ciudadano toma poder, toma la justicia por sus manos, y hoy en día también está sucediendo un fenómeno parecido. Pero la pregunta es, ¿lo puede hacer el ciudadano aisladamente? ¿O lo debe hacer el ciudadano aisladamente? ¿Dónde empezar? Hay una legislación que está condenando estos actos como terrorismo urbano. ¿Para qué? Para no generar la derrota del derecho. ¿Para qué? ¿Por qué existe el Poder Judicial? David, mal o bien, nosotros desde Montesquieu, la separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, nosotros damos atribuciones a ciertos entes de encargarse de cosas, los delegamos como poder, o sea, nosotros el pueblo los hemos puesto a los jueces, o sea, nosotros no debemos temer a los jueces, porque nosotros los hemos puesto, pues. Pero no, debemos exigirles que cumplan su labor, es distinto. Yo les tengo miedo, yo les tengo miedo, no, en serio, yo les tengo miedo, tanto así que Jaime Facundo Aragón me ha regalado aquí una ratita. ¿Por qué me habrá regalado una ratita, no? Esto lo vamos a analizar más adelante. Pero, si bien es cierto, hay corrupción que perjudica el desarrollo del país, hay incapacidad Tenemos contacto, muy bien, contacto telefónico, le escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor periodista. Escuché a su entrevistado decir que las rondas campesinas han derrotado al terrorismo. Me parece que es muy chauvinista su opinión, porque sabemos muy bien que las rondas campesinas nunca llegaron a la capital, es decir, a Lima. Hicieron un buen trabajo, sí es cierto, pero en sus lugares de origen. Pero quienes se trajeron abajo al terrorismo fue la Policía Nacional del Perú, con un buen equipo de inteligencia que había hasta entonces. Y si nos damos cuenta, desde Alan García especialmente, no se ha venido debilitando las fuerzas, en especial la policía. Desapareció lo que era la policía de investigación, desapareció la policía republicana. Antes había mayor cantidad de policías por número de habitantes, pero ahora este número ha decaído, y lo que hace cada gobierno es desmantelar más y más a la policía, de bajar el número de años de preparación para los postulantes. Por eso que tenemos una mala calidad. Entonces, lo que debemos hacer, exigir al gobierno que mejore la calidad de policías que salen y que se les otorgue mayor responsabilidad, pero que se descabece a aquellos malos policías. Porque en realidad Perú está copiando el mismo modelo delincuencial de México. Estos ataques con granada, matanzas, sicariato, es lo que está pasando en México. Entonces este gobierno está adoptando eso, ¿para qué? Para confundirnos, y es un terrorismo de Estado. Todo esto viene del mismo Estado. Yo no soy pitoniza, pero estoy casi segura que estos que están lanzando granadas tienen mucho que ver con la gente de Humala. ¿Y dónde están pues los famosos ternas que sacó este señor, el ex ministro del Interior? Será pues la misma gente que está lanzando granadas. Y no olvidemos que este mismo señor Humala participó en la selva y hizo matanzas a estudiantes, a periodistas, y está aplicando el mismo método, desapareciendo, amedrentando a gente. Y pues ¿para qué? Para que no se descubra todos los delitos que él y su mujer vienen cometiendo. Hay tanto que hablar, y también escucho que al señor todavía es muy iluso y cree pues que hay división de poderes. En el Perú todo está concentrado en el poder político. No hay buenos jueces porque ellos nombran a dedo quiénes van a ser. No hay buen tribunal constitucional porque entre amigotes se eligen. Entonces el pueblo no elige a nada.
El pueblo nunca ha pedido leyes tan malvadas que nos traen abajo nuestra conciencia, nuestros derechos sobre nuestra tierra, y pues la democracia es todo un cuento. Tampoco me creo el cuento del socialismo, porque todos estamos siendo manejados por una mano negra que viene desde Estados Unidos y algunos países de Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Honestamente, no le falta razón, no le falta razón, porque usted siempre nos, como un televidente muy lúcido, muy criterioso para comentar, nos lleva al verdadero meollo del asunto. Aquí lo que se quiere realizar es tapar hechos de corrupción y hechos de incapacidad de gobierno. A saber, el de Ollanta Humala y su jefa, ¿no? Nadine Heredia. Eso es lo que quieren tapar. Siempre se ha dicho darle circo al pueblo, ¿no? Hay que darle circo al pueblo para que éste esté distraído y los problemas o temas, tópicos, yugulares, elementales, no tengan la mayor atención. Entonces, ahora el circo pues ya no es una virgen que llora, ahora el circo es incendios en el set de una conductora de televisión, por otro lado aparecen pues granadas por todo lado y mayor inseguridad ciudadana. Yo he llegado a sospechar, y tengo el derecho de hacerlo, de que le conviene al gobierno actual tener altos índices de inseguridad, porque así el ciudadano está distraído, concentrado en cuidarse, en protegerse, en la autodefensa, y no se preocupa, por ejemplo, cómo estamos en la educación, cómo estamos en el servicio de salud, cómo es que los extranjeros vienen y se llevan, extraen todos nuestros recursos naturales, cómo está el manejo de la economía, cómo están los hechos y denuncias de corrupción como las agendas de Nadine, como la atentatoria contra la libertad de prensa y más. Esos temas el gobierno no les conviene que nosotros tratemos. Por eso es que permite que la delincuencia crezca. Y usted bien ha dicho, los policías hoy en día no se preparan como antes, pero sin embargo ganan más. ¿Qué piensas? David, cuando vemos que votan policías, por así decirlo, ¿no?, que salen promociones de la policía, para no ofenderlos, en 9 meses, en un año, ¿qué tipo de formación podrías tener en 9 meses o un año? ¿Qué tipo de formación? O sea, yo digo que ahí se ha perdido niveles de formación. Por lo menos yo creo que para manejar arma podrías tener 6 meses, otros 6 meses para manejar lo mínimo en el Código Penal, y otros 6 meses que debería ser para prácticas de cómo detener, no sé. No conozco mucho el tema de la policía, pero votarlos en 9 meses o sacarlos en un año promociones, para mí es un insulto. Pero la policía no es profesional hoy en día. No llega ni siquiera al nivel de técnico. Tú para ser técnico tienen que pasar 3 años. Sí. 3 años, David. Incluso en otros hasta 5. Y tú sabes que existe algo, universidades, técnicos y los CEOs, los centros de educación especial, no sé cómo, tienen un nombre los CEOs. Pero llegaría a esa calidad. ¿Y cuánto gana un policía hoy por hoy? Para mí un policía gana más de lo que... Gana un profesor. Más de lo que gana un profesor. Y la clave para cambiar todo es la educación. Para mí, a mí nadie me quita eso de la cabeza, David. Yo creo que lo que debemos repotenciar es educación. Yo creo que un pueblo culto es un pueblo con un delincuente menos. Yo creo que un padre que regala un libro, lo que está haciendo es formar un buen ciudadano. Quitarse un peso de encima. Claro, yo creo un problema de encima. Yo creo que un padre, en vez de regalar un celular, debe regalar un libro. O sea, ahora, yo quiero leer parte de mi artículo el día de ayer, que lo vamos a publicar el día domingo en el Diario del Cusco. Yo lanzo, una pregunta. ¿Qué más la queja al Perú? La ignorancia. El Perú ha retrocedido tanto culturalmente que a veces me pregunto si se merece la democracia. La democracia solamente puede crecer entre un público educado. Nuestro pueblo ha pasado por un proceso de deseducación y de involución cultural. Bueno, el artículo continúa, pero creo que ese es el problema. Ya, David, el punto es este. Cuando la prensa, que es la llamada a culturalizar, o sea, generar cultura mediante la información, pero mira, asistimos a medios de estupidización masiva y diaria, cotidiana. Esto es guerra, combate. Y encima psicosociales. Encima la prensa peruana es cruel. ¿Desde qué sentido, David? Parece que está llamando Ollanta Humala. Buenas tardes, escuchamos.
Buenas tardes. Quería opinar. Es sobre la policía, realmente. Lo que quería ponerle mención es, tengo entendido que hay varias escuelas a nivel nacional. Lo que no logramos entender, por ejemplo, yo acá en el Cusco, lo que no logro entender, acá hay una escuela, digamos, de Pucuto, ¿no? Y la policía, digamos, actúa en base a los cursos que ellos reciben de los profesores, ¿me entiende? Entonces, desde el rato en que, digamos, están preeducados, digamos, recibiendo clases y todo lo demás, el tiempo que están, creo que es cerca de 8 o 9 meses, increíblemente es muy corto, digamos, porque se supone que ellos teóricamente y prácticamente tienen que estar dispuestos, ¿me entiende? Y ese es el error en esta escuela realmente. Es una pena y es una vergüenza, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con varios policías en el campo, ya sea de tránsito, servicio de seguridad ciudadana y todo lo demás. Y puede creer usted que, déjeme que me exprese de esta manera, que es una pena, son ignorantes la mayoría, déjeme decirle. Aparte de eso, usted sabe que en la policía, antiguamente, lo primordial era que el policía debía tener una presencia, por lo menos una talla, ¿me entiendes? Pero acá no. No sé si usted se fijó en los policías de la ciudad que están dirigiendo el tránsito, o están en seguridad ciudadana. La mayoría son de baja estatura, ¿me entiende? Por eso es que la gran mayoría de delincuentes, malhechores y todo lo demás no les respetan a la policía, empezando por la talla, y fuera de eso ni siquiera saben hablar bien, ¿me entiende? Ese es los policías que inscriben acá en la escuela de Pucuto. Esos policías que ahorita están ya laborando en este momento, son los policías que en este momento da pena increíblemente. Es una pena, me da realmente. Yo como ciudadano acá, como cusqueño, yo veo al policía y la verdad es una pena, empezando policías mujeres y policías varones. No tienen ni talla, señor, no saben ni hablar. Es increíble. Policías de tránsito que ni siquiera ellos mismos no están enterados de toda la norma. Hay un reglamento de tránsito para poder manejar en la sociedad, pero sin embargo no saben ni aplicar, es increíble. Eso, dígame, eso no es una vergüenza. Se supone que la policía es una autoridad en la cual el ciudadano tiene que respetarlo, ¿me entiende? El estar en un cuadrante, en una esquina o en una cuadra, en una calle, el policía, eso es autoridad, y ellos representan a la autoridad. Como le digo, estar en cualquier esquina, en una cuadra, o donde esté la policía, ya sea en móvil, en moto o a pie, es una representación de la autoridad y es respeto. Pero sin embargo acá no respetan a los policías. Ahí es peor a los de tránsito, los vehículos con lo que hacen lo que le dan la gana, se cuadran en cuadra donde es zona rígida, que no debe cuadrarse, se cuadran, dice que el jefe le dijo que sí pueden cuadrarse porque no hay ni un vehículo. Y nosotros sabemos como ciudadanos, una zona rígida es absurdo para que se pueda cuadrar un vehículo, ya sea combi, bus, lo que sea. La norma se respeta porque el reglamento de tránsito lo dice, y está hecha simplemente para aplicar, ¿me entiendes? Pero acá no. Acá no, es una pena realmente. Como le dije, eso sale de la escuela, ¿me entiende? Ellos saben muy bien que ellos tienen un lema, honor es su divisa. Y sin embargo eso no aplica en ese lema. Usted sabe, un policía estando en una calle caminando, ya tiene que ir con el honor en la mano, en el pensamiento. Pero acá no, señor, es una pena. Y para empezar, de la escuela de Pucuto, de donde salen, imagínese quiénes son los monitores que enseñan ahí. ¿Qué les enseñan, dígame? Para que salgan con ese pensamiento. Cuando yo hablo con un policía de tránsito, yo como ciudadano tengo que enseñarle. Eso es lo que les enseñan, dígame. Por eso es que pasa lo que pasa acá, ya sea en corrupción, en delincuencia, en la sociedad, en el orden y todo lo demás. Eso es lo que pasa. Muy bien, ha sido la larga opinión de nuestro televidente y no le falta razón. Salvo excepciones, estamos analizando la seguridad ciudadana a nivel nacional. En el Cusco tenemos la suerte de tener un general cusqueño que ama su tierra, capacitado, además es abogado de profesión y honestamente saludamos su trabajo porque sí está marcando la diferencia.
Pero no es suficiente, pues. No es suficiente porque él no decide todo dentro de la policía. Hay policías que pueden hacer quedar mal a la institución, pueden hacer quedar mal su comando. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo tener una policía mayor y mejor calificada? ¿Quién define la política de preparación de los efectivos policiales? ¿No lo define el gobierno central? ¿No acaso lo define pues el Ministerio del Interior? Vamos a recibir el último contacto para poder llegar a conclusiones. Creo que hay que aumentar las exigencias. Exigencias. Aumentar las exigencias. A ver, contacto. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Quería participar en el tema que están debatiendo, pero desde mi punto de vista hay que partir de conceptos. En primer lugar, en el Perú no hay que negar de que existe un crecimiento económico, pero un crecimiento económico desordenado, desarticulado y también excluyente. Por lo tanto, al interior de este crecimiento se generan pues grandes grupos económicos y también el otro lado, gente que está, digamos, al margen de ese crecimiento. Producto del cual la violencia empieza a surgir, empieza a crecer, la inseguridad empieza a crecer. Ahora, todo esto crece al interior de la sociedad. Entonces la delincuencia está dentro de la sociedad, camina junto con la gente de a pie. Por lo tanto, cualquier solución tiene que estar vinculado a la población, vinculado a los asentamientos humanos, a los grupos sociales. Finalmente, la respuesta tiene que estar dentro de la misma sociedad. O sea, se tiene que generar una estructura que contrarreste la delincuencia, que contrarreste la inseguridad. Y esa estructura involucra pues necesariamente a la población, a la policía y a todas las instancias que tienen que ver con seguridad ciudadana. A partir de eso se tienen que ir generando normas. Por ejemplo, en las municipalidades se tienen que generar ordenanzas municipales que avalen estas estructuras que se van a generar a nivel de pequeñas organizaciones. Posteriormente se convertirán en leyes. Como usted sabe perfectamente, las leyes son pues el resultado de las acciones, de las actividades que la población realiza. Y finalmente se tienen que establecer penalidades. Y las penalidades se tienen que aplicar también dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, yo no entiendo de que una persona que roba por valor de 20 o 30 o 50 soles no tenga una penalidad. Tiene que tener una penalidad. Y eso tiene que estar normado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, concurro mucho con usted. Es un problema netamente de nuestra sociedad, porque se ve muy postergada frente a usted lo ha definido muy bien, este crecimiento económico desordenado, que no está focalizado. Y va a lo que íbamos, David. No empodera al ciudadano. Mira, lo que hemos hecho es crecer económicamente, y al crecer económicamente hemos fortalecido instituciones del comercio y de la tributación, pero hemos descuidado instituciones que se encargan del orden. Policía Nacional y Poderes Judiciales. O sea, estos entes tienen que interactuar con la ciudadanía, porque el justiciable, que es el ciudadano, tiene que tener confianza en su poder judicial. ¿Cuándo es que asistimos a que el ciudadano tome la justicia por mano propia? Cuando desconfía de esos entes. De esa autoridad. Claro. Y eso que existe, el arresto ciudadano. O sea, que es diferente al Chapa tu choro. Al chapa tu choro. O sea, escógelo, llévalo, y que la justicia se encargue. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando la justicia, el Latino Barómetro, ¿en qué lugar lo pone al Poder Judicial? Está al último, David, está al último. O sea, ¿cuáles son las instituciones que ustedes creen que tienen más corrupción? Poder Judicial y Policía Nacional. O sea, cuando son instituciones tan desprestigiadas, instituciones en las cuales el ciudadano ya no confía, ¿qué hace? Recurre a estos actos. O sea, ¿y esto qué nos debe llamar? La reflexión, a fortalecer dichas instituciones y aumentar las exigencias primero para la policía, aumentar las exigencias y darles un plan curricular y aumentarles el tiempo para que puedan salir y ser técnicos, ahí sí llamarlos técnicos de verdad, y salgan a las calles. Porque la única oficial es el técnico. Y hay algo que tiene razón en la anterior llamada, y yo también concurro mucho con la última llamada. O sea, la anterior llamada dice que si tú no los respetas por el tamaño, o sea, tienen que ser personas, ahí están los carabineros chilenos, David, o sea, son 1,80 m, 1,90 m, que te impongan el respeto desde el momento que tú veas el biotipo, como una característica singular, al margen de reunir requisitos. O sea, tiene que tener algo. Por eso se llaman Fuerzas Armadas, ¿no? Por eso son desarmadas. Claro, también tiene que tener algo en el cerebro.
David, Obviamente que sí. No Pero podemos, vamos no a podemos llegar- irnos sin comentar la situación del hospital. O sea, nos hemos pasado el tiempo, Sí, a veces... yo quiero llegar a conclusiones con el tema de la seguridad, luego tocar dos temas, el tema del hospital y el tema de una campaña de educación que necesitamos promocionar. Conclusiones. El Estado Nacional, políticamente hablando, es el responsable, ¿no? El gobierno, el Estado en sí, de garantizar la seguridad ciudadana, organizar para trabajar en el nivel preventivo. Pregunto, ¿las autoridades electas locales se están dejando arrastrar por esa desidia, por esa omisión política? Llámese Edwin Licona, llámese Carlos Moscoso. Ellos han dicho, ¿voy a seguir en la misma línea de Humala o no? Que ellos vean cómo hacen. Pero aquí el Cusco es primero. Entonces me organizo con mi policía, me organizo con defensa civil, me organizo con los bomberos, me organizo con la ciudadanía, con el vecindario. ¿Eso está haciendo Moscoso? ¿Eso está haciendo Licona? ¿Qué piensas? David, la labor de nuestros representantes locales y regionales, yo creo que está quedando un poco relegada. Primero, ¿por qué cuestión? Creo que la región recibió mucho pasivo, David, y el error de Licona, sinceramente, es no romper con el compadrazgo y cargar el pasivo. El cargar el pasivo, cargar tú el pasivo te convierte en cómplice, porque si no denuncias tú eres cómplice, así David, así sencillo. Y yo creo que si no hace ese deslinde pronto, ese pasivo también se convierte en un pasivo de él, ya no de los anteriores gobernantes. Perfecto. Entonces, ellos tienen que definirse y tomar la decisión firme. No, nosotros no vamos a seguir en la línea del gobierno nacional. Tenemos un gobierno autónomo, como lo dice la Constitución Política del Perú en el artículo 169. Descentralizado y autónomo. Que da autonomía administrativa, política y económica. Si no lo cumplen, entonces son una tira de incapaces. No, pero esto hay que preguntarle si se cumple al MET, porque parece que en realidad quien gobierna en el Perú no es el Ejecutivo, es el MET. Y muchas personas lo han dicho. O sea, claro, bueno, el consenso de Washington y más, ¿no? O sea, pero no hay que echarles toda la pelota a ellos, David. O sea, hay que ser un poco reflexivos y decirle, Licona, ¿sabes qué? Deslinda, rompe el compadrazgo y sal. Ellos han hecho esto, denuncia. Y que aprovechen que tienen un general que sí está poniendo la iniciativa. Le faltan herramientas, le falta recurso humano, pero tiene la iniciativa. Pasarán un par de años, de repente se lo llevan a Lima, porque así son los cambios en la policía, y viene un foráneo. Y ahí que Dios nos libre y nos favorezca, ¿no? Claro. Porque no va a tener el mismo amor y el mismo empuje. Muy bien, el tema del Hospital Antonio Lorena, ¿cuál es tu sugerencia a el gobernador regional? Porque ya la cosa es clara. Acá tiene que salir y denunciar el tema y llamar a una asamblea regional con los colegios profesionales del Cusco. Y esto tiene que ser, o es una necesidad social, David. Esto, según tengo entendido, algunos técnicos lo han manejado y esto tendríamos que esperar 1 año y medio más. ¿Y dónde acudimos a los enfermos de la ciudad del Cusco? ¿El Cusco no merece un hospital de talla? David, yo veía unos datos hace poco y decía que el Perú es el 3er país en producir ricos. Y cuando veo este tipo de cosas, digo que sí. Porque nos ven la cara de cholitos. ¿Hasta cuándo, David? O sea, y no juguemos con la salud, no juguemos con la educación y no juguemos con el trabajo. Jueguen con cualquier cosa menos con esos 3 derechos que son fundamentales. Son sensibles socialmente hablando. Sí, o sea, ahora, David, y acá la cuota de error no lo tiene el presidente regional, lo tienen los consejeros regionales por no acudir a técnicos. David, si tú desconoces algo, yo desconozco sobre mi salud, no me voy a automedicarme. Tendré que acudir donde un médico. Tengo un problema legal, tendré que acudir donde un abogado. Quiero construir mi casa donde un ingeniero civil y un arquitecto. O sea, David, los técnicos están para eso. Y si no acudimos donde ellos, si nos creemos los sabelotodos, si nos creemos que al asumir un cargo también asumimos conocimiento de todo lo que implica ese cargo, señores, estamos equivocados. Sí, yo comparto contigo que frente a la coyuntura se tiene que recurrir a algunos técnicos destacados, con trayectoria y con resultados. Pero también, y esto lo trataremos en otro programa, corremos el peligro de que estos técnicos sean corruptos, pues, y le enseñen a la autoridad electa, por más limpia, pero ignorante, y tengo que decirlo como es, yo soy ignorante, todos ignoramos algo, pero si me meto al tema regional, legislativo y fiscalizador, tengo que estar preparado, pues, mínimo, yo no me voy a parar frente a una cámara si no sé lo que voy a decir, por Dios, mínimo, no me voy a coger un auto si no sé encenderlo. Entonces,
tengo que estar preparado en muchas de mis realidades. Pero, repito, la incapacidad precede la corrupción. Cuidado, estos técnicos le pueden enseñar a robarle a la autoridad elegida. Y es por eso que se tiene que cambiar la ley electoral. Es por eso que tiene que corregirse y ajustarse el sistema electoral en el país. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Se acabó el tiempo. Claro, David, y también hay que cambiar a los técnicos cuya única política es saquear las arcas públicas. Hay que cambiar esa gente. Hay que acudir donde personas que tengan la vocación de servicio al pueblo. Porque la remuneración está ahí, y un técnico no gana poco, David. Mientras hay personas que ganan menos, gente que gana menos de la remuneración mínimo vital y hace un trabajo estupendo. O sea, y técnicos que ganan sobre 4.000, 5.000, 6.000 soles y no sean eficientes, simplemente no nos sirven. No, exacto. David, exacto. yo lo que digo... Perjudican, ¿eh? Claro, no sirven. yo siempre encantado de acudir a tu llamado en todos los espacios. Como bien sabrán, yo escribo una columna los días domingos en el diario El Cusco, a veces miércoles entre media semana. Y aquí estamos, David, para contribuir con los aportes que nuestra tierra necesite. No lo sabemos todo, pero tenemos la intención. Un pequeño aporte, exacto, una pequeña opinión, para eso nos preparamos, David. Así es, muy bien. Gracias, Edward. Siempre un placer y un honor estar contigo. Nos vamos. Pero en la noche regresamos con un programa que usted no se puede perder. A que no se imagina quiénes van a estar el día de hoy a las 8 de la noche, siempre por el Cusco. Y vamos a hablar acerca de un tema de educación que se va a realizar en Gurcos. Es el tema laboral administrativo dentro de la carrera magisterial. Ahí vamos a estar con José Espinosa, también compañero de labores aquí en la Corporación Multimedia El Diario. Nos vamos. Quédese usted en compañía de David Pompilla en la edición de mediodía de las noticias que no faltan en el Cusco y por sobre todo llegan a usted en la comodidad de su hogar con la mejor calidad y con el mejor profesionalismo al siempre estilo de RTV El Diario. Buenas tardes. Permiso.